Muy buenos días, ¿cómo están? En nombre del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM, les damos la más cordial bienvenida a quienes ya se están conectando al conversatorio y lanzamiento de la serie comunicacional CRIAM, edición Proceso Constituyente, evidencia científica en recursos hídricos para la nueva institucionalidad de Chile. CRIAM es un centro financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, a través del Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias, FONDAP. Es liderado por la Universidad de Concepción en asociación con la Universidad de la Frontera y la Universidad del Desarrollo. Desde CRIAM queremos ser parte de este momento crucial para nuestro país. El centro tiene 4 grandes objetivos: investigación de clase mundial en recursos hídricos, formar capital humano especializado en esta materia, crear redes tanto a nivel público como privado y académico, a nivel nacional e internacional, y contribuir a una mejor gestión del agua mediante comunicación y difusión de evidencia científica que aporte a las políticas públicas y al conocimiento de la sociedad con sello en la seguridad hídrica. Y es precisamente dentro de este objetivo en el que se enmarca este documento y este lanzamiento. Con este espíritu, entonces, es que preparamos la serie comunicacional CRIAM, edición Proceso Constituyente, un texto que recoge una selección de títulos que se desprenden de nuestra serie comunicacional habitual, libros que son parte del trabajo de divulgación del centro y que tienen la finalidad de hacer una bajada del lenguaje científico, transformando la evidencia del paper publicado en revistas de alto impacto internacional en un material de fácil lectura y que aporte a la sociedad con una mirada interdisciplinaria sobre el agua. Este nuevo documento será enviado a las y los 155 convencionales constituyentes elegidos en mayo pasado, y ahí se recoge parte de la evidencia científica del trabajo realizado por los investigadores e investigadoras del Centro FONDAP-CRIAM, y busca hacer un aporte al debate en los temas asociados al agua que se discutirán durante la redacción de la nueva Constitución que ya parte el próximo 4 de julio, como fue anunciado hace algunos días. Cuenta con títulos como El derecho humano al agua, Gobernanza y gestión del agua en el marco de la seguridad hídrica, o también Los embalses y su gestión sustentable bajo el escenario de escasez hídrica. También incluye información sobre el uso de plaguicidas, la protección de las aguas subterráneas y los desafíos de la reutilización de aguas residuales urbanas, entre otros, completando así un total de 9 temas explicados en este documento. Además, se esbozan otros títulos no incluidos que también son parte de la serie comunicacional CRIAM y que están disponibles en nuestro sitio web, libros editados por los investigadores de nuestro centro y material audiovisual disponible en nuestras redes sociales, como nuestro podcast El agua tiene su ciencia, donde podrán encontrar entrevistas a nuestros investigadores y otros actores vinculados al agua. Asimismo, dejamos una guía de expertos con las referencias a todos nuestros investigadores e investigadoras en el caso de que los convencionales constituyentes necesiten precisar algún tipo de información, requieran buscar más información vinculada a los temas de trabajo de CRIAM. También así, si la comunidad lo requiere, está disponible esta guía, pues nuestro texto ya se encuentra subido a nuestra plataforma en www.criam.cl, la sección de series comunicacionales. Ahí podrán encontrar este nuevo documento que estamos publicando hoy, dando a conocer hoy para toda la comunidad y con un especial enfoque, por supuesto, en quienes serán parte de la Convención Constitucional. Bien, ahora vamos a dar inicio a este conversatorio. Tenemos un panel femenino desde regiones, pues contamos con representantes del norte, el centro y el sur de nuestro país, así que les quiero dar la bienvenida. Saludamos entonces a Cristina Dorador, microbióloga, doctora en Ciencias Naturales, académica de la Universidad de Antofagasta, convencional constituyente electa por el Distrito 3, Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones, Oyagüe, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Taltal y Tocopilla. También estamos con Amaya Alves, abogada, doctora en Derecho. Es de la casa porque también es investigadora asociada de CRIAM y académica de la Universidad de Concepción. Es convencional constituyente electa por el Distrito 20, Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé. Y también saludamos a Elisa Justinianovich, bioingeniera, doctora en Ingeniería Química e investigadora de la Universidad de Magallanes. Es convencional constituyente electa por el Distrito 28, Antártica, Cabo de Hornos, Laguna Blanca, Natales, Porvenir,
Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Timauquel y Torres del Paine. Bienvenidas, muchas gracias por ser parte de este encuentro, por darse el tiempo de estar acá con nosotros, pues sabemos que están muy ocupadas, nos imaginamos que también con ansias de que comience la convención, ya estamos a algunos días de que parta este proceso totalmente inédito en nuestro país. Bueno, y quiero comenzar por esta primera pregunta, porque ustedes fueron elegidas hace algunas semanas ya para redactar la nueva Carta Magna de nuestro país. Luego este documento, esta nueva institucionalidad, este marco regulatorio va a ser votado en un plebiscito de salida. Y la responsabilidad que ustedes tienen es enorme, así que quisiera preguntarles cómo lo enfrentan, cuál es el estado de ánimo, cuáles son las expectativas que tienen ya para estos próximos días y estos próximos meses. Bueno, la verdad es que con mucha emoción, igual es un tremendo desafío, por una parte muy respaldada aquí por las organizaciones sociales de base que tenemos en la región de Magallanes, desde la coordinadora social, con mis compañeras también de la coordinadora feminista, ya levantando los equipos de trabajo, equipos técnicos, equipos políticos, de comunicaciones, para poder llevar a cabo un trabajo que esté en completa vinculación también con el territorio, con las comunidades de acá de la región. Así que por esa parte tranquila, pero por otra parte también con muchas actividades, ¿no? Nos hemos estado encontrando en distintas instancias, en reuniones previas con convencionales para poder ir despejando ciertas dudas, inquietudes, los primeros días de inicio de la convención, en fin. Así que ha estado bien interesante y por otra parte contenta por el resultado también de las elecciones, ¿no? Considerando que la mayoría somos personas que venimos también con ese ánimo de transformar en profundidad también este marco institucional, eh, constitucional, ¿no? Y que permita finalmente dar garantías de derechos humanos, derechos sociales, derechos de la naturaleza, en fin, hay tantas aperturas que se han conseguido en este último periodo, gracias finalmente a que hemos logrado entrar personas que venimos también desde una gran diversidad de, de enfoques, de resistencias, de activismos, del mundo de las ciencias. Entonces, eso obviamente es muy motivante, saber que las discusiones van a ser también muy nutridas y muy diversas en el espacio de la convención. Muchas gracias. Entonces también queremos conocerles impresiones de Amaya, por favor. Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que lo que dice Elisa me representa mucho. Yo creo que estamos ante un momento de un constitucionalismo transformador. Esa es una expresión que acuñó Karl Clare a propósito del cambio en Sudáfrica. Yo quiero pensar que esto es un momento distinto de la historia constitucional chilena en que vamos a ir a la redacción de esa constitución personas que hemos estado tradicionalmente excluidas. En este caso, por ejemplo, mujeres, personas que habitan en las regiones, los mismos escaños de pueblos originarios. Y nada, me estoy preparando, o sea, en realidad más que preparando, estoy tratando de ordenar mi vida para poder dedicarme con arte e intensidad al trabajo de la Convención Constitucional. Cuesta un poco dejarlo académico o al menos ordenar lo académico para poder asumir con todo el compromiso y energía que requiere, pero a la vez me siento súper apoyada por la propia universidad, por el CRIAM, por mi familia, por mis colegas, así que la verdad contenta, feliz también de la integración de la Convención Constitucional. Yo creo que se parece a Chile, y eso siempre es una buena noticia porque significa que los temas que vamos a debatir le van a hacer sentido a los ciudadanos y ciudadanas que habitan en Chile. Así es que es muy contenta, ojalá que también le demos un buen espacio a la ciencia. Yo creo que el conocimiento científico, tanto como el conocimiento popular y el conocimiento ancestral, deben ser fuentes del trabajo de la Convención, y yo creo que en eso centros como CRIAM tienen mucho que aportar. Así que Muchas gracias. Continuamos entonces con Cristina, por favor. Sí, bueno, quería reiterar mi agradecimiento a participar de este espacio con tan connotadas, ¿no? Constituyentes y también académicas y personas del CRIAM. Un gusto de nuevo encontrarme con Gladys y los felicito por estos 8 años de trabajo. No es fácil, ¿cierto?, levantar un centro de esta envergadura desde regiones, así que también uno de los pocos centros de excelencia que se ubican en regiones fuera de la región metropolitana. Así que con mayor razón un gran abrazo a todos, todas y todos sus integrantes. Bueno, yo igual que mis compañeras estamos en un periodo bien exigente, ¿no?, de preparación para este gran paso, como bien decía Maya, este constitucionalismo transformador, que seguro será así, porque cuando ya
la diversidad humana que se presenta y que ha sido elegida para esta convención, sin duda va a representar un nuevo Chile, de todas maneras. O sea, se van a discutir cosas que probablemente mucha gente nunca había escuchado y va a ser muy rico, porque siempre en la diversidad hay mucha riqueza. Y siempre en general salen cosas muy positivas. Así que yo creo que estamos, yo por lo menos con mucho optimismo, también con un poco de inquietud, porque no sabemos bien cómo se van a hacer las cosas. Uno mismo, como a veces de este mundo un poco más de la ciencia se programa siempre con tiempo, en cambio ahora no sabemos, está mucha incertidumbre por las cosas más cotidianas en realidad. Pero sí, también me siento muy apoyada por distintas personas, por mis grupos más cercanos, por supuesto mi familia. Así que feliz de ser parte de este proceso y también muy agradecida por la gran responsabilidad que se nos ha dado para enfrentar este gran paso para Chile. Qué bien que enfrenten de esta manera este tremendo desafío que se les viene por delante. Vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con el área de expertise de nuestro centro, del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, porque se ha hablado mucho que esta será la constitución del agua. Es uno de los grandes temas planteados por la ciudadanía. Nosotros como centro, nuestros investigadores trabajan bajo el concepto de la seguridad hídrica, entendiendo también que el agua cumple múltiples roles en diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Cuáles creen que debiesen ser los conceptos mínimos o base para debatir este tema y que sean parte de nuestra nueva Carta Fundamental? Ahora vamos a partir en orden inverso, de norte a sur, así que a Cristina le doy el pase con esta pregunta. Bueno, sin duda el agua yo creo que va a ser uno de los temas cruciales de conversación en la convención por varios motivos. Primero, antes de entrar al tema, quizá que todos también tenemos mucha claridad respecto a la propiedad del agua, ¿sí?, y al negocio del agua, sino que estamos en un contexto global muy desafiante, que es una crisis climática, por supuesto, sin precedentes, la cual bien sabemos que a Chile le va a tocar bastante duro. O sea, vamos a ser uno de los países, estamos siendo uno de los países más afectados por esta crisis climática. Si bien no somos los grandes productores de CO2 en ningún caso, pero sí vamos a ver cambios muy fuertes en el régimen de precipitaciones, en la desertificación que va a aumentar, ¿cierto?, del norte hacia el sur y también yéndose cada vez más al sur. Y eso también va a provocar cambios profundos, no solamente en la vida de las personas, sino que también en los regímenes económicos que estamos un poco acostumbrados, que están basados en la extracción de recursos naturales o directamente la naturaleza. Por lo mismo, la seguridad hídrica que se menciona, que no solamente es para consumo humano, o sea, hay que por supuesto garantizar el derecho humano al agua, sino que también la seguridad hídrica, la calidad del agua, porque también no vamos a garantizar un agua que esté contaminada, como acá en el norte a veces pasa, ¿cierto?, con altas concentraciones de arsénico y otros minerales, sino que también que los ecosistemas tengan agua para poder, ¿cierto?, seguir funcionando y manteniendo la biodiversidad, porque sin mantención de biodiversidad tampoco nosotros tenemos sentido de existir. Y esto nos va a interpelar también a repensar las formas de desarrollo económico que existen actualmente en Chile, como insisto, basado en la explotación de la naturaleza, hacia formas más sustentables y basadas justamente en el conocimiento local, los saberes ancestrales, la ciencia y la tecnología. Por eso lo que están haciendo ustedes yo creo que genera un diagnóstico muy, muy importante para justamente avanzar más allá a estas tomas de decisiones. En la Constitución van a haber principios claros, creo yo, respecto al agua, ¿cierto? Nosotros también planteamos avanzar hacia una Constitución ecológica, donde uno de sus grandes temas es los derechos a la naturaleza, así como el derecho humano al agua y a los recursos, como ya señalé, la seguridad hídrica, pero también a vivir en un ambiente sano y en equilibrio. Y ese ambiente sano también involucra el agua, sin duda. O sea, el agua es crucial para todos los procesos y toda nuestra vida, así que y también evitar que se sigan haciendo estos proyectos extractivos a gran escala en lugares que son sensibles, muy sensibles, como son los glaciares, o cerca de glaciares, y en el norte, como son los salares. Y ahí hay un tema también de gran conversación, porque son los salares actualmente la fuente más importante de litio que se está exportando hacia el mundo, justamente para la electromovilidad. Así que, y eso es agua. La salmuera que se extrae el litio es agua con sal, no es nada más que eso. Así que también hay que hablarlo con esa honestidad, este tipo de conversación. Muchas gracias. Continuamos entonces con la visión de Amaya, por favor. Sí.
Bueno, es interesante la nomenclatura de seguridad hídrica, no es la única posible, pero el CRIAM en esta segunda etapa, ¿no es cierto?, lo aborda como un estándar internacional relevante. Y es interesante entrar al concepto de seguridad hídrica porque nos permite ver cómo la mirada actual sobre el agua en Chile solo aborda una parte y una parte menor de aquello que debiéramos abordar. O sea, en el fondo es un llamado a abrir la perspectiva de cómo abordamos el agua. El agua hoy día en la Constitución chilena solo se aborda desde una perspectiva extractiva, con la consideración económica en que el agua es un commodity, es una mercancía que se regula a través de un mercado. Y si uno va al concepto de seguridad hídrica, la verdad es que abre mucho más la perspectiva, porque habla de que el agua debe estar disponible en calidad y en cantidad y en calidad, y eso es muy importante, lo señalaba recién Cristina, pero primero para el abastecimiento humano, para la subsistencia humana, y ahí está la idea del derecho humano al agua y al saneamiento, que a pesar de que es un derecho humano propiamente tal desde el año 2010, en Chile recién vemos este año, el 2021, los primeros fallos de la Corte Suprema reconociendo. Y entonces también habla de que debe existir el agua de manera sustentable y también estar protegido para la subsistencia de los ecosistemas. Y entonces la noción del agua como un elemento central de los ecosistemas es algo que no tenemos hoy día en la Constitución o lo tenemos de manera muy limitada. Solo un cuarto del estándar internacional está referido a las actividades extractivas, porque también el agua debe tener un elemento central justamente en el abordaje del cambio climático. Así que a mí me parece que evidentemente hay muchos elementos relevantes que tienen que ver con el agua que no están actualmente en la Constitución y evidentemente el Estatuto Constitucional del Agua debe abordar esto. También, por ejemplo, otro problema asociado a esto es que en Chile no tenemos jerarquías en los usos. O sea, finalmente, cualquier uso, el uso industrial minero, en el fondo puede resultar en primer término si lo único que aplicamos al efecto de esta distribución son criterios económicos. Entonces, evidentemente, yo creo que hay que trabajar todo lo que ya hemos abordado, hemos estudiado, hay datos. La verdad es que aquí tenemos un montón de información disponible. Yo creo que más bien es el abordaje como político de un problema que desde el punto de vista técnico tiene toda la información necesaria para hacer mejores decisiones, para tomar mejores decisiones. Gracias. Muchas gracias. Continuamos entonces con Elisa. Sí, bueno, yo coincido plenamente aquí con mis compañeras, pero para también referirme al tema, ¿no? O sea, aquí es súper importante recordar el por qué también estamos en un contexto de crisis tan aguda en el país, o sea, considerar que en dictaduras se otorgan estos derechos de aprovechamiento de agua de forma gratuita a determinadas personas, ¿cierto?, que están en posiciones de poder y que posteriormente se dan a perpetuidad, ¿no? Ha generado también una tremenda inequidad, ha generado un contexto de crisis hídrica y ha generado incluso situaciones, pero ya demasiado críticas, como que los derechos de aprovechamiento son mayores a la disponibilidad de agua en los caudales, ¿no? O sea, a ese nivel estamos hablando, entonces ni siquiera hay agua para mantener los ecosistemas, entonces me parece fundamental y yo creo que es algo que va a ser fácilmente incorporable a la Constitución por el nivel de conciencia que se ha generado justamente gracias a la divulgación científica y también de los grupos socioambientales que han estado en continua resistencia durante décadas, ¿no?, frente a estas situaciones tan injustas de que no hay agua, ni siquiera para el sostenimiento de las vidas humanas, mucho menos para el sostenimiento de los ecosistemas, que son también sostenedores de las vidas, ¿no? De las personas, de las comunidades que habitan en esos territorios. Entonces, de ahí que se plantea como una urgencia, pero por otra parte, justamente el rol ejemplificador que ha tenido el agua como elemento vital que ha sido privatizado en este contexto de dictadura, donde finalmente todas las esferas de la vida terminan siendo privatizadas por el modelo que se impone, que viene amarrado también en esta Constitución, permite también abrirnos a la discusión respecto a cómo concebimos la naturaleza, ¿no? Recalcar ahí esta visión de poder consagrarla como sujeta de derechos también, y desde ahí poder tener una relación más armónica con todos los elementos, ¿no? ¿Qué pasa con las montañas, con los glaciares, con los cauces, con los ríos, ¿no? Y desde ahí creo que va a ser súper interesante poder hacer dialogar también las distintas visiones, cosmovisiones, culturas de los pueblos ancestrales, de los pueblos originarios, que claramente no es una visión cosificadora de estos elementos, que es esta
visión que se impone desde la cultura occidental, donde concebimos a la naturaleza como un objeto, por tanto explotable para, digamos, los intereses particulares. Y esa visión claramente se viene a transformar por completo. Desde ahí tomo la palabra de Amaya, ¿no? Desde este constitucionalismo transformador, que está súper interesante como esa apertura. Y finalmente, por mencionar que también esta discusión en torno al agua nos permite también abrirnos a otros elementos, o por ejemplo discutir respecto a la función social de la propiedad, ¿no? ¿Qué pasa si ahora nos abrimos hacia una función ecológica de la propiedad, o derechamente reconocemos formas de propiedad preexistentes como la propiedad colectiva, la gestión comunitaria de los elementos, de los bienes naturales, en fin? Creo que va a ser súper interesante la apertura que nos da justamente la discusión tan central que va a tener el agua como elemento vital en la convención. Perfecto, muchas gracias. Siguiendo en la misma línea, ustedes ya han mencionado el tema del cambio climático, el rol que va a jugar ahora en esta nueva constitución, la visión que van a tener del ecosistema. Entonces, sabiendo ya que estamos ante un cambio climático tanto en Chile como en el mundo, se están viendo sus efectos, ¿esta nueva constitución debiera considerar acciones de adaptabilidad o mitigación? ¿De qué forma ven posible abordar este asunto en nuestra nueva constitución? Le doy en esta ocasión el pase a Amaya. Gracias. Bueno, lo primero es decir que con un conjunto súper interesante, porque fue muy interdisciplinario de profesionales, no solo académicos, había personas que también trabajan en grupos socioambientales. Durante buena parte del año pasado y una parte de estuvimos, de hecho Cristina forma parte, yo no sé si Elisa, de la red de constitucionalismo ecológico, pero ha sido súper interesante la experiencia. La convocaron tres profesores de la Universidad de Chile, que son Liliana Galdame, Salvador Millaleo y Bárbara Sepúlveda. Trabajamos durante un buen tiempo en debates bien abiertos sobre justamente qué hacer o qué propuesta hacer concretamente para la constituyente. Perdón el spoiler, pero es que recién en la próxima semana se va a proponer concretamente, y a mí me pareció que escuchar a personas que vienen de otras disciplinas fue tan instructivo, porque me parece que a veces los abogados y abogadas, y aquí hago como mea culpa, usamos lenguaje jurídico, pero que no es capaz de comprender el desafío, por ejemplo, en este caso específico del cambio climático. Nosotros podemos usar palabras que dan cuenta de un espacio normativo, pero a mí me da la impresión que el desafío del cambio climático tiene que abrirse a contenidos que exceden con mucho al contenido jurídico. Y me pareció que ese trabajo era bastante innovador, y que además era divertido. No sé si a Cristina le pasó eso, pero uno usaba una palabra y alguien decía, no sé qué quieres decir, y lo explicaba, y entonces, ya sí, tienes razón. Pero son palabras que uno no utiliza en el lenguaje del día a día, porque además a veces los abogados como que se dedican a hacerlo difícil, a usar un lenguaje que en el fondo usa muchas palabras, pero no dice nada. Y sabes qué, yo también pienso, Constancia, y a quienes nos escuchan, que aquí el desafío es más grande, porque yo creo que parte del cambio necesario es un cambio como de paradigma. Es un cambio de paradigma, por ejemplo, en dejar de considerar que el desarrollo es desarrollo económico que supone crecer, por ejemplo. O sea, incluso estar dispuesto a examinar el modo y el lugar desde el cual vemos el mundo. Me pareció que, escuchando a mis colegas no abogados, con conocimientos mucho más técnicos, con una base científica dura, pudimos reconstruir parte de estos desafíos. Y además decir solo, para dejar seguramente que ellas le den como ese contenido sustantivo que por lo menos yo como abogada siento que muchas veces nos falta el lenguaje, me parece que también hay que estar dispuesto a mantener un vínculo directo con ese conocimiento científico, porque las constituciones no son textos, las constituciones son procesos. Nos vamos a demorar al menos una generación en implementar la nueva constitución, y los desafíos seguramente son también para las generaciones futuras. Por tanto, no es tanto las palabras que utilicemos, sino que la mirada país, la mirada del desarrollo, y yo creo que tenemos que ser capaces de hacer un giro en lo que algunos autores llaman la sala de máquinas.
Yo creo que nuestra sala de máquina va dirigida en una dirección que nos ha llevado a una profunda crisis, una crisis ecológica, una crisis social también. Y entonces la sala de máquinas hay que redirigirla. Y para eso yo creo que hay que abrirnos a esta interdisciplina. Ya no digo más porque me van a pagar. Perfecto, muchas gracias. Continuamos entonces con Elisa. Vale, sí, yo, bueno, coincido totalmente en eso del cambio de paradigma, ¿no? Es que es súper importante porque igual, no sé, yo soy como ecologista hace tantos años y son temas que hace décadas que se vienen anunciando, ¿no? La crisis climática, ¿no? La crisis de los elementos, la crisis del petróleo, la crisis hídrica, la sequía, el avance de los desiertos, en fin, y que finalmente no ha habido voluntad política, y no había voluntad política porque el modelo finalmente que se impone es una ficción. Es realmente una ficción, o sea, pretender que todo tiene que funcionar en función de un crecimiento económico ilimitado para poder seguir sosteniendo los mercados en un mundo que es finito, es que es una cosa imposible, ¿no? Entonces, desde ahí claramente que necesitamos hacer una revisión muy profunda en función de cómo sostenemos las actividades humanas, de cómo sostenemos nuestras vidas. Yo sé que de pronto pareciera que cuando uno empieza a hablar de estas cosas, bueno, pero aterrízalo al clave constitucional, si aquí tenemos que escribirlo de un lenguaje técnico y tal, pero creo que justamente necesitamos en este momento hacer ese tipo de reflexiones, porque realmente estamos frente a la posibilidad de hacer un cambio de paradigma profundo que nos permita hacer un giro hacia la sostenibilidad de las vidas humanas. O sea, estamos en un contexto de crisis a nivel global. Y hoy se nos abre esta posibilidad de repensar las cosas y hacer este giro radical que nos permita seguir viviendo, o sea, como justicia generacional también hacia las generaciones que vienen más adelante. Y desde ahí, o sea, un desarrollo que se piense ya no solamente en función de un crecimiento económico, sino que vuelva a poner la vida en el centro, ¿no? Como el buen vivir, el bien común, el sostenimiento de los ecosistemas, su capacidad regenerativa, un desarrollo o un sistema o un modelo económico que sea alternativo al que sea impuesto, ¿no? Que pensemos en economías diversas, economías sociales, economías solidarias, locales, circulares, en fin, o sea, como abrirnos a la posibilidad de pensarlo todo, de realmente de pensarlo todo, porque así si realmente no tocamos, digamos, esa profundidad, va a ser muy difícil que el cambio se manifieste en pos de mayor equidad, ¿cierto? De poder dar solución a estos desafíos que son tan urgentes. Entonces, bueno, no sé, como para poner un poco más de elementos a la discusión, creo que va a estar interesante. Igual cómo podemos aterrizar todas estas visiones en un marco ya constitucional. Perfecto, es claro, un tremendo desafío. Ahora le damos el pase sobre esta pregunta a Cristina. Sí, bueno, yo creo que todo como dice Amaya, esto es un proceso y un proceso que no solamente ha tocado al país completo, sino que yo creo a cada persona en sí misma y a nosotros mismos, que ahora estamos en este lugar tan importante, también nos ha transformado en el tiempo. Bueno, yo también lo puedo decir, de mi trabajo en interdisciplina me ha servido mucho también para poder abrirme a conocer otras formas de ver el mismo objeto de estudio, la misma hábitats, no sé, de estudios desde otra perspectiva, por ejemplo, la de los pueblos atacameños, y quiero acá contar solamente como un ejemplo que quizás se ve en las discusiones. El salar de Atacama, que hice referencia recién respecto a la extracción de litio. Claro, a mí me interesó mucho eso porque se estaban viendo afectados los tapetes microbianos que nosotros trabajamos, ¿no? Y que la extracción de agua era a tal nivel que simplemente estaban ya secándose algunas lagunas. Entonces, cuando conversaba con personas atacameñas, sobre todo la señora Sonia Ramos, que ha sido una luchadora ambiental desde mucho, mucho tiempo, ellos lo ven como un ser vivo en su completitud. El Salar de Atacama es un ser vivo que está muriendo. Y cuando yo le conversé de bacterias y de los microorganismos que ahí vivían, también a ella le hizo sentido en la espiritualidad. Y pudimos establecer un diálogo muy rico y muy interesante respecto a cómo veíamos el salar. Y eso nos une finalmente como humanos y nos une en estos cambios de paradigma. O sea, la única forma que avancemos
es desconstruyéndonos cada uno, porque hemos también crecido en una sociedad que nos dice cómo tienen que ser las cosas, y un grupo de personas además que ha construido el conocimiento, porque el conocimiento que subyace a todo esto, ¿cierto? Un conocimiento científico, formal o legal, que viene hecho por un grupo de personas, principalmente hombres, ¿no? El blanco, del hemisferio norte, de las élites, y ahora es la oportunidad de escuchar a los demás, y siempre ha tenido que ser así, pero ahora se nos dio una ventana para aquello. Entonces, como bien decía Elisa, replantearnos otras formas de economía, otras formas que tengan como principio, ¿cierto?, el buen vivir, la reparación, la restauración y el reconocimiento, porque eso también es muy importante. Reconocer lo que hemos hecho mal, reparar y seguir adelante, porque si no vamos a siempre tener este legado detrás. Y en el contexto de cambio climático, eso también nos ayuda mucho a justamente que los conceptos de adaptación y mitigación estrictamente no sé, pero va ahí a Maya se le puede ocurrir después una forma legal de escribirlo en la Constitución, pero yo creo que es muy importante. También tenemos nosotros un legado histórico como esta escritura de la nueva Constitución en Chile. Aparte de que es la primera vez que se hace de forma paritaria, es la primera Constitución que se va a escribir post pandemia, o que va a salir publicada, esperemos que la pandemia termine pronto, ¿no? Post pandemia, por lo tanto, tenemos que incluir esto, de alguna forma, tenemos que predecir lo que va a pasar de aquí a 30, 40 años y prepararnos para aquello, porque siempre llegamos tarde, llegamos cuando ya las cosas están hechas y no hay mucho más que hacer. Y esa quizás es la oportunidad que tenemos ahora, de escuchar, pensar, predecir y proponer. Y eso yo creo que va a ser un aporte también muy importante para tanto cambio climático como otro tipo de situaciones que se nos vienen muy complejas a futuro. Muchísimas gracias. Sin duda esta es una oportunidad para ser buenos ancestros de las futuras generaciones. Ahora las quiero llevar a otro ámbito, porque parte de la experiencia con la que ustedes llegan a la convención viene desde su trabajo en la academia, en las universidades. Entonces, ¿cómo la ciencia, la academia, la investigación puede apoyar este proceso? ¿Cómo ustedes van a tratar de hacer este nexo entre esta experiencia que ya traen y llevarla a la convención? Aquí dejo la pregunta abierta a quien quiera responder primero. Que somos lindas, si fuéramos hombres estaríamos arriba así, yo. Entonces, dale tú, por favor. Tú. Yo solo como para abrir el hilo, ¿no? Pero creo que va a ser fundamental las redes que tenemos como personas que están insertas también en el mundo de la academia, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, tener este conversatorio con CRIAM, estar en conexión con todos los insumos que se han levantado desde este centro de investigación, ¿no? Asimismo, por ser constituyente del área de la ciencia, me imagino que a Cristina igual han llegado un montón de invitaciones de grupos de investigadores de aquí y de allá, ¿cierto? Que quieren ofrecer también todo lo que la información que han levantado, plataformas, dispositivos, en fin. Entonces yo creo que puentes, ¿no? Ser puentes para ir conectando también todos estos distintos puntos donde se levanta el conocimiento y que van a ser tremendos insumos también para las discusiones, las mesas técnicas que se levanten justamente para ir resolviendo y proponiendo soluciones para temas tan complejos como recursos hídricos, ¿no? Era una primera idea, les tiro la pelotita a cualquiera. Si quieres voy yo, que habito el centro. Adelante. Oye, no, yo hablar desde la ciencia jurídica, a mí me parece que es muy importante. Saben, de nuevo, este constitucionalismo transformador. ¿Por qué digo esto? Porque una herramienta central de las ciencias jurídicas como ciencia es el uso del derecho comparado como disciplina. Y a mí me parece que el derecho comparado hasta ahora en Chile, pero también en el mundo, pero específicamente en Chile, ha sido utilizado como un ideal civilizador. Y nuestros referentes son siempre del norte global. Y entonces nosotros pensamos que habitamos un mundo jurídico en que como comparador, como nuestro parámetro natural es, por ejemplo, España, Francia, Alemania. Y entonces yo creo que aquí hay una invitación real para hacer un ejercicio comparativo sur-sur, un ejercicio comparativo que nos haga mucho más sentido. Es sorprendente cómo en la ciencia jurídica, por ejemplo, el derecho comparado latinoamericano prácticamente es irrelevante. Y yo hablaba a veces con colegas del CRIAM y me decían, por ejemplo, que en la ciencia, en las otras ciencias, tú nunca traes una teoría de un lugar extraño acá sin hacer toda una contextualización. Pero fíjense ustedes que en derecho hemos usado los trasplantes legales
casi sin tocarlo. O sea, tomamos normativas jurídicas de otros lugares y pensamos que por ser un lugar exótico o desarrollado, si se le puede considerar esos términos, el traerlo a Chile es bueno per se. O sea, si traes una institución de Alemania jurídica, por ser alemana, eso te asegura como una calidad intrínseca. Y a mí me parece que ahí falta tanto contextualización. Y entonces quizás una invitación y quizás también como a asumirlo de manera un poco más crítica, usemos derecho comparado. Es una herramienta fundamental de las disciplinas jurídicas, pero las constituciones son normas jurídico-políticas que tienen que obedecer a una sociedad en particular. Y la Constitución también tiene que ser una norma de sentido común. Por tanto, yo creo que vamos a tener que usar el derecho comparado, pero contextualizado, para que esa institución jurídica le haga sentido a la norma de convivencia que vamos a tratar de construir. Esa sería mi reflexión en torno al uso de la ciencia jurídica. Cristina, por favor. Muy interesante lo que dice Amaya, porque, claro, en algunas disciplinas exactamente se hizo por mucho tiempo lo que tú señalas. Incluso en el tema del agua hay muchas normas que fueron directamente adaptadas, normas de calidad, fueron directamente adaptadas a otros países, a nuestra realidad, y ni siquiera a nuestra realidad. O sea, pasó acá con los metales. Pero sí, es muy, muy interesante ese como un tipo de colonialismo, ¿no? Que nos quedamos en esa idea de que lo de afuera es mejor y lo nuestro no. Y eso pasó incluso en nuestro propio país, o sea, que el 70% de la investigación se haga en la región metropolitana, dice mucho respecto a esta focalización incluso de áreas de investigación, que alguien, porque trabaja en eso, dice que es más importante que los demás, eso también hay que ir superándolo con creces. Así que yo quería nomás, respecto al derecho comparado, hay un artículo que salió hace poco muy bueno, un informe, perdón, del Consejo de Innovación, comparando 193 constituciones del mundo respecto a la ciencia y al contenido científico, cómo se va articulando. Y es muy variado, o sea, hay muchas formas de incorporarlo, pero me llamó mucho la atención que algunos lo ponen como, porque el derecho a la ciencia está, digamos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el participar en el progreso científico y los beneficios de que él resulten. Y desde ahí se toman, ¿cierto?, algunos argumentos para poder escribirlo como tal, como derecho a la ciencia y la investigación, que en el fondo es la información que vamos a necesitar para tomar estas decisiones de futuro, ¿cierto?, con evidencia. Y hay algunas que señalan que el fin de esto es la preservación del medio ambiente. Otros señalan que el fin es el desarrollo económico-social. Otros dicen que el fin, como Ecuador, que es la soberanía alimentaria. Y otros señalan que son cosas más específicas como el desarrollo agrícola. Así que ahí también tenemos, yo creo, una invitación muy interesante. Yo creo que es para todo, ¿no? Para todo orden de cosas, para el desarrollo humano y natural en general. Pero va a ser muy interesante porque si eso lo logramos poner en esa perspectiva, junto con los otros tópicos que hemos conversado de agua, vamos a tener una constitución muy superior claramente a lo que tenemos actualmente y nos va a dar todos los espacios para crear normativas más adecuadas a las realidades, como dijimos, los contextos, y que por supuesto todo esto se construya con la participación de la gente y la ciudadanía, porque también en varios conversatorios, en varias instancias de participación con personas siempre dicen, es que esto es tan complicado porque los abogados escriben tan complicado, así que por favor háganlo en fácil, así que también va a ser un desafío eso, hacerlo en fácil. Gracias. Muchas gracias. Les recordamos al público que también pueden dejar sus comentarios y preguntas, porque vamos a pasar a la última pregunta que yo les voy a hacer y después vamos a leer esos comentarios, esas preguntas. Bueno, ustedes ya lo han mencionado, este es un proceso totalmente inédito para nuestro país y por varias razones. Tenemos una constitución que va a ser paritaria, considera a nuestros pueblos originarios, también tiene representantes de todas las regiones, ya lo podemos ver en este panel, pero hay varios aspectos que desconocemos aún. ¿Qué saben hasta ahora del funcionamiento de la convención o qué debiésemos esperar, al menos que ocurra durante las primeras semanas? Ya sabemos que el 4 de julio, 10 de la mañana, es la primera sesión. Pero ¿qué saben ustedes de lo que va a pasar en las próximas semanas que vienen? Le doy el pase a Cristina para que comience. Bueno, sabemos muy poco, solamente eso que usted señala, que el día y la hora. Y justamente algunos constituyentes, ¿cierto?, nos hemos estado juntando para resolver algunos temas en conjunto respecto a la instalación. Así que eso está en curso, digamos, y esperamos poder tener mucha más claridad. Por ejemplo, todavía yo vivo en Antofagasta, no sé cómo voy a llegar a Santiago. O sea, también hay una secretaría técnica que está
viendo esos detalles, pero seguimos con mucha incertidumbre al respecto. Ojalá no llegue a última hora y nos tengamos que ir de, no sé, bromeada recién que me voy a ir en bus, pero ojalá que no, porque son 20 horas. Y no, y además el tema que es muy preocupante, que es el COVID. Estamos en una pandemia, estamos en un momento muy delicado de la pandemia. Se acaba de informar que ya se reconoció un caso nuevo de la variante Delta en Chile, así que con mayor razón tenemos que extremar estos cuidados porque no solamente por nosotros, sino que por todo lo que implica, ¿no? Así que estamos, digamos, en esa. Yo espero que esto sea claramente un diálogo muy fructífero, que podamos ponernos de acuerdo y que podamos generar también todas las garantías políticas que se requieren para que este proceso sea exitoso. Entre ellos reconocer, por ejemplo, que existe prisión política, que hay que hablar sobre eso y tantas otras cosas que nosotros hemos manifestado desde la Vocería de los Pueblos, que es uno de los espacios que nosotros estamos participando junto con Elisa. ¿Algo más que agregar, que quiera agregar tanto Amaya o Elisa? Cuéntenos, o continuamos quizás con las preguntas del público. Sí, yo me sumo, no sabemos mucho. Esa al parecer lo que sabemos hasta ahora, que no sabemos mucho, solo tenemos esta fecha del 4 de julio. Bien, entonces ahora vamos a pasar a las preguntas del público en virtud del tiempo. Bueno, hay comentarios, nos dicen: escuchar a las 3 ponentes aumenta mi confianza en que crearemos una mejor constitución a partir de nuevos paradigmas desde la gestión de la sustentabilidad. También les dejan la siguiente consulta, para quien quiera responderla primero. ¿Cómo esperan trabajar con los otros constituyentes, en especial con quienes no son de su coalición o de los partidos o las listas con las que ustedes fueron elegidas? Elisa, le doy el pase. Sí, bueno, como en primer lugar, estamos, yo creo que todos haciendo de alguna manera grupos o conversaciones o reuniones con personas afines, o sea, en el sentido de, no sé, pues Vocería de los Pueblos, estamos con candidaturas independientes, movimientos sociales, feministas, pueblos originarios, teniendo las primeras conversaciones por ahí, en el sentido también justamente del primer comunicado que salió desde ese espacio, porque hay temas urgentes que necesitamos posicionar, ¿no? Que Cristina ya lo mencionaba, que podamos también sentar sobre la mesa y sobre la opinión pública, la necesidad urgente también de acabar con la prisión política en Chile, ¿no? De sentar también sobre la mesa las garantías democráticas que hemos planteado ahí, considerando que estamos también, y como se ha mencionado por todas las panelistas, ¿no? En un proceso de transformación tan profunda y que importante va a ser comenzar este proceso, llevar a cabo este proceso en un contexto también de reconocimiento, ¿no? De verdad, de justicia, de reparación también. Y en ese sentido, es que es muy difícil, ¿no? Hablar de una transformación profunda si es que no se parte de una base sólida que considere estas garantías democráticas que vendrían a ser un piso firme para poder consolidar una reconstrucción de la institucionalidad en Chile, del Estado. Eso por una parte, y sin duda desde ese espacio también hay autonomía de cada una de las constituyentes para poder generar también conversaciones con otros espacios. Igual es importante, como bien lo mencionaba Maya, el trabajo constitucional es un trabajo que es principalmente político, ¿no? Y en ese sentido no se puede obviar todo lo que ha venido sucediendo estas últimas décadas. Hay un contexto también de una crisis institucional, una crisis de representatividad muy fuerte que se vive en el país, y eso es lo que finalmente ha provocado también la revuelta social y consecuentemente el proceso constituyente que se abre, ¿no? Hay un poder constituyente que se manifestó con mucha fuerza el 18 de octubre en adelante, de una forma muy masiva y multitudinaria. Y en ese sentido, también en respeto también de las distintas posiciones políticas que han entrado a la convención, es muy difícil que se establezcan de alguna manera, siento, términos personales, alianzas, ¿no? Con los partidos que han estado también en el foco, ¿cierto?, de la crítica por parte de la opinión pública. Y eso también lo vivimos en los periodos de campaña, había una resistencia muy grande, ¿cierto?, a conversar de política siquiera, ¿no? Mucho menos si una persona viene de partidos a proponer una candidatura. Por lo mismo, personas que venimos desde movimientos sociales, desde movimientos populares, pues de una manera bastante, siento como instintiva, pues nos hemos encontrado justamente desde los lugares que vienen también desde esos mismos movimientos que son afines. Pero evidentemente el trabajo de la convención ya supera totalmente esos paradigmas antiguos de las bancadas, de los partidos, de los intereses particulares, o que están de pronto
cooptados por grandes empresas, ¿no? Y desde ahí que las disputas, ¿no? Porque se incluyen determinadas materias en la convención, probablemente se van a dar en función de temas, no de bancadas como se solía hacer, o como se suele hacer también en los otros poderes constituidos. Así que yo creo que en ese sentido, y considerando también los programas transformadores, que en su mayoría son los que han entrado también en la convención, van a ser muy fructíferos los diálogos, las conversaciones, las mesas de trabajo, y desde ahí que sin duda que va a fluir también de una muy buena manera las conversaciones a la interna, y la disposición también para poder incluir también todas estas temáticas urgentes y transformadoras en la Constitución. Muchas gracias. En virtud del tiempo tenemos espacio solamente para una pregunta más y consultan si invitarán a sus colegas investigadores, académicos, científicos para buscar algún tipo de asesoría o apoyo en algún tema particular durante los próximos meses. Quizás yo puedo, ahí, solo un minuto por la hora. No, contar un poco que yo creo que de verdad que hay un cambio, y yo creo que hay que hacerse cargo de ese cambio. O sea, yo creo que la estructura, la integración de la Convención Constitucional es algo distinto a lo que ha habido previamente, y yo creo que es importante mirarlo. O sea, no hay que pasar de ello simplemente decir, ah, mira, llegó gente distinta. No, esto supone una representación, que la crisis de representación se está resolviendo a través de una integración distinta, en una clave distinta como ha existido. Entonces, quizás el llamado, y es lo que yo creo que hemos estado viendo, a no repetir las prácticas del Congreso Nacional, que creo que no sirven, que creo que no hablan a este espacio nuevo, a este espacio de este constitucionalismo transformador. Y yo claramente pienso que el proceso constituyente es un proceso que excede con mucho a cualquier, digamos, fuerza política o partido político en particular. Este es un cambio ciudadano, incluso más allá de los ciudadanos, porque están llamados también a participar, ojalá, niños, niñas y adolescentes, migrantes y todos quien habita este territorio. Entonces, yo creo que ahí hay un punto de partida desde una lógica distinta, y por supuesto que yo espero que mucha gente se comprometa con el proceso, experto, científico, pero la Constitución no es una norma de expertos ni de científicos. Eso es importante también decirlo. Yo creo que la Constitución, de nuevo, es una norma de sentido común, en nuestro pacto social, es nuestra norma de convivencia. Yo espero que el conocimiento científico, el conocimiento popular y el conocimiento ancestral estén articulados y sean los fundamentos de las nuevas normas. Pero de nuevo, yo creo que hay un gran desafío en dejar de pensar en la Constitución y en las normas jurídicas en general como normas de élite. Yo creo que ahí hay un desafío enorme, y entonces vamos a tener que trabajar en normas de sentido común, y nada, muy contenta de hacerlo, así que muy bien. Perfecto. En virtud del tiempo, con esto damos cierre a este encuentro. Les agradecemos a cada una por haber aceptado esta invitación, por compartir con nosotros sus visiones. Connie, perdona, Cristina, ¿Sí? quería decir algo. Perdón, no, por supuesto, les damos el pase. No, muy cortito, también decir eso, que sí, sin duda, yo creo que también es un llamado a quienes nos están escuchando, que quieran contribuir a lo que les parezca, que nos contacten directamente. Recibimos muchas, me imagino que todas, muchas solicitudes diarias, pero es muy importante establecer esto, porque todo Chile escribe la Constitución, pues no somos nosotros, así que somos representantes, así que hay que participar del proceso activamente. Claro, perfecto, muchas gracias. Entonces sí, ahora cerramos este encuentro. Les damos las gracias porque sabemos que están muy ocupadas, que tienen otras actividades, como ya nos han mencionado. Les deseamos mucho éxito en este desafío que se viene por delante, y también cuenten con nosotros como centro de investigación. Y por supuesto a ustedes también les damos las gracias, quienes nos han estado acompañando en esta transmisión por nuestro canal de YouTube. Les recordamos que el documento presentado hoy está siendo enviado a las y los 155 convencionales constituyentes, y que ustedes también lo pueden revisar, así como toda la información del centro, pues está disponible en nuestro sitio web www.criam.cl. Ahí podrán encontrar material como videos explicativos relacionados con el agua, podcasts, la serie comunicacional, libros, y también les dejamos la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. En todas nos encuentran como @criam. Muchas gracias por su compañía, que estén muy bien y hasta la próxima. Muchas gracias, nos vemos, queridas. Adiós, chao Cristina, chao Gracias, Lisa, que chao estén Connie. bien, nos vemos Chao, pronto. chao. Muchas gracias.